Amados, el Señor les bendiga. Estamos hoy hablando del tema un mejor pacto. Libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 6 hasta el 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pacto, nuevo pacto, antiguo pacto. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que ha hecho pactos con los hombres en toda la historia humana. Siempre se ha relacionado con el hombre en base a sus pactos, no en base a circunstancias, momentos, situaciones, condiciones ni estados de los hombres, sean estados emocionales, físicos, sociales, etc. Tenemos en la Biblia 7 dispensaciones establecidas por Dios, que comienzan cada una con un pacto y terminan con un juicio. Desde la creación del primer hombre de Adán, Dios hizo un pacto, y luego al iniciar o para iniciar cada dispensación, Dios estableció pactos nuevos en cada etapa. Todos los pactos fueron iniciados y establecidos por Dios, nunca por el hombre. Nunca por el hombre. Los pactos los inició el mismo Dios, estableciendo una manera de relacionarse con el hombre, y en otra dispensación una distinta manera de relacionarse. Cada pacto tiene sus propias características. Cuando la Biblia habla aquí de antiguo pacto y nuevo pacto, no está hablando de todos los 7 pactos anteriores al nuevo pacto, sino de uno en particular, que es el pacto de la ley. El pacto de la ley hecho 1450 años en el monte Sinaí, 1450 años antes de Cristo, en el monte Sinaí, con Israel por medio de Moisés. A ese pacto, llamado el pacto de la ley, aquí en el pasaje que tenemos se le llama viejo pacto. Viejo pacto. Y al pacto hecho por Cristo en la cruz del Calvario se le llama nuevo pacto. Así que tenemos el viejo pacto y el nuevo pacto. El viejo pacto hecho en el monte Sinaí, el nuevo pacto hecho en el monte Calvario. El pacto de la ley fue un pacto de obras, un convenio de obras, un contrato basado en obras. En Gálatas 3:12 dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ese es el sentido de la ley. Si haces esto, vivirás por las obras que hiciste.
Es decir, es un pacto basado en que el hombre haga cosas. Si el hombre hace las cosas que la ley le manda, vivirá por esas cosas que ha hecho. Además, es un pacto condicional. Condicional. ¿Por qué decimos que es condicional? En Hebreos dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandatos que yo te mando hoy, tal cosa. Eso es Levítico capítulo 26, está lleno de ese tipo de condiciones, ¿no? También en Deuteronomio, los últimos capítulos, son pactos condicionales. Te bendeciré siempre que tú hagas tal cosa, y si no haces esto, recibirás maldición. Es un pacto de condiciones. Así fue como Dios planteó el pacto con Israel. Y entonces, como era un pacto condicional, y Israel no cumplió el pacto, Dios se desentendió de ellos. En el pacto condicional, el pactador, el que hace el pacto, el que lo genera, queda sin obligación de continuar adelante si aquellos con quienes hizo el pacto no cumplen su parte. Es un contrato. Un pacto es un contrato. Y en este caso un contrato condicional. Dios hace un contrato basado en que el hombre haga ciertas cosas y Dios cumplirá ciertas promesas. Si el hombre no cumple, Dios se desentiende, no tiene obligación. Y eso es lo que está diciendo acá en el pasaje que nosotros hemos leído. Era un pacto de obras y era un pacto condicional. Además era un pacto transitorio, temporal. Temporal. Por eso el apóstol Pablo dice que al ser dado por viejo está próximo a desaparecer. Tendría una etapa de tiempo de vigencia, de cumplimiento, luego desaparecería. Además fue un pacto hecho solo para el pueblo de Israel, para ningún otro pueblo, menos para la iglesia. El pacto de la ley no es el pacto para la iglesia. El pacto de la ley es el pacto para Israel. El nuevo pacto es el pacto para la iglesia. Tenemos que entender claramente esto. El nuevo pacto fue primeramente profetizado para Israel en el Antiguo Testamento. Tanto Jeremías como Ezequiel hablaron de este pacto. Y este es el pacto que Dios profetizó que haría con Israel en el tiempo final. Todavía no llega el tiempo en que este pacto se hará vigente para Israel. Sí ocurrirá al final de la gran tribulación cuando Cristo venga y descienda y establezca juicio con Israel y saque de el pueblo israelita a todos los que hacen impiedad y maldad, y entonces se establecerá con ellos el nuevo pacto y ellos se convertirán al Señor. Todo Israel será salvo, dice allí el pasaje, a causa de haber entrado con Dios en relaciones del nuevo pacto. Sin embargo, la iglesia ha sido la primera en disfrutar las bendiciones y las relaciones del nuevo pacto. La iglesia fue escogida por el Señor para ser primicia, pueblo primicia en este nuevo pacto. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la noche de la última cena, capítulo 26 del libro de San Mateo, versículos 26 hasta el 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús está hablando aquí con sus discípulos, la iglesia, con sus discípulos, y con la iglesia establece el nuevo pacto primeramente.
fue profetizado para Israel y se va a cumplir con Israel. Pero eso no significa que fuera exclusivamente para Israel. Los profetas Jeremías y Ezequiel lo profetizaron para Israel y sin duda será aplicado a Israel en el tiempo futuro. Pero Cristo establece el nuevo pacto primeramente con la iglesia. La iglesia es la primera que entra como pueblo, como nación espiritual en el nuevo pacto establecido por el Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, la iglesia es un misterio oculto. Nadie sabía, ni los profetas lo sabían, ni lo sospechaban, que Dios levantaría un pueblo tomado de toda nación, lengua, tribu, raza y condición, y levantaría con ellos un pueblo, una nación nueva, una nación espiritual. Era un verdadero misterio. También era un misterio oculto en el Antiguo Testamento que este pueblo extraño, milagroso, sobrenatural, sería la primicia del nuevo pacto, los primeros en experimentar el nuevo pacto. La iglesia, el pueblo celestial de Dios, disfrutaría de todas las bendiciones del nuevo pacto indudablemente antes que Israel. ¿Cómo es el nuevo pacto? El nuevo pacto es un pacto incondicional. No como el pacto que Dios hizo con Israel en Sinaí y la ley que era un pacto condicional. Este pacto está establecido sin condiciones a favor de su pueblo. Dios se compromete a cumplir su pacto por su propia voluntad. Él lo establece y Él se compromete a cumplirlo. No pone condiciones al pueblo con el que hace el pacto, en este caso con la iglesia. El nuevo pacto no lleva el enunciado que lleva el antiguo pacto. No dice, si hicieres esto, yo haré esto otro. No. Es sin condiciones. Por lo tanto, Dios es el responsable de cumplir este pacto y por lo tanto no se puede desentender de la iglesia, porque las condiciones del pacto, los requerimientos que Dios establece para la iglesia, Él mismo se ha comprometido a cumplirlos en la iglesia, con la iglesia y por medio de la iglesia. Este es un pacto de fe, no de obras. El apóstol Pablo nos habla de la ley de las obras y la ley de la fe. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, leemos versículos 23 hasta el 28. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Vinieron los judíos y le dijeron, ¿cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Los judíos estaban acostumbrados a hacer cosas. Cristo les habla de creer. Y la salvación nos viene no por obras, sino por la fe. Vivimos bajo un pacto de fe, no de obras. Lo que Dios requiere es que creas y Él trabajará en ti para que las obras que Él ha determinado sean hechas en tu vida.